Tú perteneces a la cocina, no a las reuniones de negocios. Las palabras de Ricardo resonaban en la mente de Elena mientras conducía de regreso a casa. Sus nudillos blancos, por la fuerza con que agarraba el volante, eran el único indicio de la tormenta que se desataba en su interior. ¿Por qué me hiciste eso, Ricardo? ¿Era necesario humillarme frente a todos?, preguntó Elena con voz tensa. Ricardo soltó un suspiro exasperado. No exageres, Elena. Solo fue una broma. Además, estabas hablando de cosas que no entiendes. Tengo un título en administración de empresas. Trabajé 3 años en consultoría antes de conocerte. Y ahora eres mi esposa, contestó Ricardo, como si eso zanjara la discusión. Tu trabajo es apoyarme, no competir conmigo. 3 días después, Elena ordenaba documentos en la oficina de Ricardo, cuando Gabriela Torres, su amiga de la universidad, la llamó. ¿Ya decidiste qué vas a hacer?, preguntó Gabriela sin rodeos. ¿Sobre qué? Elena bajó la voz, aunque estaba sola en la oficina. No te hagas la tonta. Todo el mundo habla de lo que pasó en la cena con Grupo Azteca. Ricardo te humilló públicamente, Elena. Elena cerró los ojos. No sé qué opciones tengo. Podrías empezar por recordar quién eras antes de casarte con él, respondió Gabriela. La Elena que conocí no habría aguantado esto ni un minuto. Después de colgar, Elena abrió el archivo de Excel que Ricardo había preparado para su presentación del día siguiente. Como siempre, estaba lleno de errores. Ella los corrigió meticulosamente, sabiendo que él nunca reconocería su trabajo. Esa tarde, doña Mercedes, la madre de Ricardo, pasó por la oficina. «Elena, querida, ¿qué haces todavía aquí? Deberías estar en casa preparando la cena». «Estoy terminando unos informes, doña Mercedes», contestó Elena con una sonrisa ensayada. «Ricardo necesita una esposa, no otra secretaria», dijo la mujer examinando crítica la oficina. «Deja que los empleados se ocupen de estas cosas. Tu lugar está en el hogar». «Ricardo confía en mí para supervisar la administración», respondió Elena sin alterarse. «Por supuesto que sí, pero no olvides tu papel. Una buena esposa no compite con su marido, lo complementa». Esa noche, mientras preparaba la cena que doña Mercedes esperaba, Elena recordó su vida antes de Ricardo. Había sido la mejor de su clase, con ofertas de trabajo de varias empresas importantes. Luego conoció a Ricardo Sánchez en una conferencia. Quedó deslumbrada por su confianza y ambición, y 6 meses después estaban casados. «El bistec está crudo», comentó Ricardo durante la cena. «Perdón, estaba distraída». «¿Con qué? ¿Con las hojas de cálculo de la oficina?» Ricardo se rió. «Déjame eso a mí, cariño. Tú concéntrate en lo que se te da bien». Elena sintió que algo se rompía dentro de ella, pero sonrió y asintió. Al día siguiente, mientras revisaba los correos de Ricardo, encontró uno de Carlos Fuentes, CEO de Grupo Azteca. A pesar de lo sucedido en la cena, Fuentes seguía interesado en invertir, pero expresaba inquietudes sobre las proyecciones financieras. Elena preparó un análisis detallado que resolvía las dudas de Fuentes, pero sabía que no podía enviarlo directamente. Con cuidado redactó un borrador para que Ricardo lo firmara. «Esto parece trabajo de consultora, no de mi asistente», dijo Ricardo al revisar el documento. «Solo intento ayudar», respondió Elena. «Ayúdame no complicando las cosas. Lo simplificaré y lo enviaré yo mismo». 2 semanas después, Ricardo anunció que Grupo Azteca había confirmado su inversión. «Lo ves, Elena. Así se hacen los negocios. No con esos análisis complicados que te gusta hacer». Ese fin de semana, Ricardo informó a Elena sobre otra cena importante. «Vamos a celebrar el trato con Grupo Azteca. Quiero que te pongas ese vestido azul que me gusta. Y recuerda, estas cenas son para socializar, no para discutir negocios». Elena asintió, pero mientras Ricardo seguía dando instrucciones, algo cambió en su interior. Ya no sentía la habitual resignación. En su lugar, surgía una determinación fría y calculada. «Por supuesto, Ricardo», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sabes que siempre hago lo que es mejor para nosotros». Al mirarse al espejo esa noche, Elena se preguntó cuánto tiempo más seguiría siendo la esposa perfecta que todos esperaban. La respuesta llegó clara y definitiva. Ni un día más. El salón privado del restaurante La Mansión resplandecía con luces tenues y cristalería fina. Elena, en su vestido azul elegido por Ricardo, observaba las interacciones a su alrededor con la precisión de una estratega. «Recuerda, solo sonríe y habla de temas ligeros», murmuró Ricardo mientras saludaban a los primeros invitados.
Nada de negocios. Como siempre, respondió Elena manteniendo su sonrisa perfecta. La mesa estaba dispuesta para 12 personas. Ricardo ubicó estratégicamente a Elena lejos de los ejecutivos importantes, entre la esposa de un inversionista y la hermana de un socio. Elena, qué gusto verte de nuevo, dijo Carlos Fuentes al llegar. El CEO de Grupo Azteca se acercó directamente a ella, ignorando momentáneamente a Ricardo. Tu marido debe valorar mucho tus consejos en los negocios. Ricardo intervino rápidamente. Mi esposa es mi mayor apoyo, pero los negocios son territorio masculino en casa de los Sánchez. Carlos alzó una ceja, pero no comentó nada. Durante la cena, Elena mantuvo conversaciones educadas con sus vecinas de mesa mientras observaba a Ricardo pavonearse frente a los inversionistas. ¿Y usted no participa en la empresa familiar?, preguntó de repente Carlos desde el otro extremo de la mesa, dirigiéndose a Elena durante una pausa en la conversación. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Ricardo tensó la mandíbula. «Manejo la administración», respondió Elena con modestia. «Elena es excelente organizando la oficina», añadió Ricardo con una sonrisa condescendiente. «Tengo entendido que tienes un máster en administración de empresas», continuó Carlos. «Graduada con honores, ¿verdad?» «Eso fue antes de casarnos», interrumpió Ricardo. «Ahora tiene responsabilidades más importantes». «Aún así», insistió Carlos, «me gustaría conocer tu opinión sobre la estrategia de expansión que discutimos». «El mercado inmobiliario en Monterrey está experimentando cambios interesantes». Elena sintió todas las miradas sobre ella. Por un momento, dudó. Luego, viendo genuino interés en los ojos de Carlos, respondió: «Creo que la propuesta es sólida, pero los costos de construcción en la zona norte están aumentando más rápido que la evaluación de propiedades. Sugeriría ajustar el cronograma de inversión para mitigar riesgos». Un silencio incómodo siguió a sus palabras. Carlos asintió, impresionado. Ricardo soltó una carcajada forzada. «Mi amor, tú perteneces a la cocina, no a las discusiones de negocios». Miró alrededor de la mesa buscando apoyo. Algunos rieron nerviosamente. «Mejor dinos qué opinas del postre, que eso sí lo entiendes». Elena mantuvo la compostura mientras su rostro ardía de humillación. Vio lástima en los ojos de las mujeres, incomodidad en varios hombres y una mirada evaluadora en Carlos Fuentes. «Discúlpenme», dijo suavemente, levantándose. «Ya necesito ir al tocador». En el baño, Elena se miró al espejo con las manos temblorosas. Respiró profundamente, contando hasta 10. No derramaría ni una lágrima. No aquí, no ahora. Cuando regresó a la mesa, la conversación había continuado. Ricardo estaba ahora explicando animadamente sus planes para el proyecto Vista Hermosa, ignorando completamente las preocupaciones que Elena había mencionado. El resto de la noche transcurrió como en cámara lenta. Elena sonreía cuando debía, respondía cuando le hablaban, pero algo fundamental había cambiado dentro de ella. Al despedirse, Carlos Fuentes le estrechó la mano con firmeza. «Fue un placer escuchar sus perspectivas, señora Sánchez», dijo con énfasis. «Espero tener la oportunidad de continuar esta conversación en el futuro». En el automóvil de regreso a casa, Ricardo estaba eufórico. «Casi lo tenemos. Fuentes está prácticamente convencido». «¿Viste cómo recibió mi propuesta para Vista Hermosa?» «Lo vi», respondió Elena secamente. «Aunque», Ricardo frunció el ceño, «no deberías haber hablado de negocios. Quedamos en que ese es mi territorio». «Me preguntaron directamente, Ricardo. Debes aprender a desviar esas preguntas. Además, tus comentarios sobre los costos fueron completamente innecesarios». Elena miró por la ventana, contando mentalmente para controlar su respiración. «Los costos de construcción son un factor real. ¿Ahora eres experta en construcción?» Ricardo soltó otra risa condescendiente. «Cariño, tienes que entender tu lugar. Cuando interfieres en conversaciones de hombres, solo consigues incomodar a todos». «¿Mi lugar?» Elena se volvió para mirarlo. «Sabes a lo que me refiero. Eres mi esposa, no mi socia de negocios. Hay ciertos roles que funcionan mejor así». Llegaron a casa en silencio. Mientras Ricardo se servía un whisky para celebrar, Elena se dirigió al dormitorio. Se quitó el vestido azul y lo dejó caer al suelo. Luego sacó su viejo portátil, ese que Ricardo siempre criticaba por anticuado. Abrió un documento en blanco y comenzó a escribir. No un diario de quejas ni una carta de amor. Un plan. «Mi lugar», murmuró mientras tecleaba.
Te voy a mostrar exactamente cuál es mi lugar, Ricardo. Trabajó hasta el amanecer, planificando cada detalle de lo que seguiría. Cuando finalmente se acostó junto a Ricardo, que dormía ajeno a todo, Elena ya no era la misma mujer que había entrado a esa cena. ¿Clases de cocina? Gabriela miró a Elena con incredulidad mientras tomaban café en un pequeño restaurante lejos de la oficina de Ricardo. ¿Ese es tu plan maestro? Es mi coartada, corrigió Elena en voz baja. Ricardo cree que estoy tomando clases 3 noches a la semana para ser mejor esposa. Y se lo creyó, así de simple. Ni siquiera lo verificó. Le dije que quería sorprenderlo con platillos especiales y prácticamente me dio las gracias por finalmente enfocarme en lo importante. Gabriela sacudió la cabeza. ¿Y qué haces realmente en ese tiempo? Elena deslizó una carpeta sobre la mesa. Consultoría anónima para Constructora del Norte. Estoy asesorándolos sobre su estrategia de inversión inmobiliaria. ¿La competencia directa de Ricardo? Eres más valiente de lo que pensaba. O más desesperada, respondió Elena. Necesito recuperar mi experiencia profesional y construir contactos propios. ¿Y si Ricardo se entera? No se enterará. Está demasiado ocupado con Vista Hermosa como para notar lo que hago. El proyecto Vista Hermosa, la nueva obsesión de Ricardo, avanzaba a pesar de las señales de alarma que Elena veía claramente. Los costos se disparaban mientras los permisos municipales se retrasaban, pero Ricardo ignoraba cualquier consejo de cautela. En casa, Elena mantenía su papel de esposa atenta. Preparaba las cenas cuando se esperaba que lo hiciera, escuchaba los monólogos de Ricardo sobre sus brillantes estrategias de negocios y asentía en los momentos adecuados. Mientras tanto, observaba cada documento, cada correo, cada conversación telefónica que podía. Los números no cuadran, comentó casualmente una noche mientras Ricardo revisaba documentos en el comedor. ¿Disculpa? Ricardo levantó la vista, irritado por la interrupción. Las proyecciones financieras de Vista Hermosa. Los costos están aumentando más rápido que lo presupuestado. Ricardo cerró la carpeta. ¿Ahora espías mi trabajo? Solo intentaba ayudar. Si quisiera tu ayuda, la pediría. Su tono se suavizó, condescendiente. Concéntrate en tus clases de cocina, cariño. Los negocios déjamelos a mí. Esa misma noche, mientras Ricardo dormía, Elena fotografió cuidadosamente cada página del informe financiero. Al día siguiente, durante su hora de almuerzo, analizó las cifras y confirmó sus sospechas. El proyecto estaba severamente sobreapalancado. Necesito acceso a más información, le dijo a Gabriela en su siguiente reunión. Estoy segura de que Ricardo está ocultando algo. Ten cuidado, Elena. Si descubres algo ilegal, podrías verte involucrada tú también. Ya estoy involucrada. Soy su esposa. Durante los siguientes meses, Elena vivió entre dos mundos. En uno, era la eficiente administradora de la oficina de Ricardo y su abnegada esposa. En el otro, una consultora financiera cada vez más respetada que construía silenciosamente su propia red profesional. Carlos Fuentes preguntó por ti, mencionó Ricardo casualmente un viernes por la noche. Elena mantuvo su expresión neutral. ¿Por mí? Qué extraño. Dijo algo sobre valorar diferentes perspectivas. Ricardo frunció el ceño. No entiendo qué vio en tus comentarios aquella noche. Tal vez solo estaba siendo educado. Probablemente. Ricardo se sirvió más vino. De todos modos, está retirando parte de su inversión en Vista Hermosa. Elena sintió una mezcla de alarma y vindicación. ¿Por qué? Dice que no le convencen nuestras últimas proyecciones. Ricardo desestimó la preocupación con un gesto. Encontraré otros inversionistas. El proyecto es sólido, pero no lo era, y Elena lo sabía mejor que nadie. A través de sus contactos en Constructora del Norte, había obtenido informes del mercado que mostraban una desaceleración inminente en el sector inmobiliario de lujo, justo donde se posicionaba Vista Hermosa. Un miércoles, durante sus supuestas clases de cocina, Elena se reunió con Gabriela en una cafetería discreta. Ricardo está en problemas, dijo sin preámbulos. Grupo Azteca está retirando su inversión y los bancos están empezando a ponerse nerviosos. ¿Cuánto tiempo le das? 6 meses, máximo. Elena jugueteó con su taza. Pero hay algo más, Gabriela. Algo que no me está diciendo. ¿Cómo lo sabes? Llamadas a horas extrañas, documentos que desaparecen de su escritorio, reuniones que no aparecen en su agenda oficial. Podría ser cualquier cosa. O podría ser exactamente lo que sospecho. Elena sacó su portátil. Necesito tu ayuda.
Si Ricardo está haciendo lo que creo, necesitaré un plan. Gabriela la miró fijamente. ¿Estás segura de esto, Elena? Una cosa es recuperar tu carrera profesional y otra muy distinta es ¿venganza? Elena sonrió sin humor. No lo llamaría así. Prefiero verlo como justicia poética. Mientras regresaba a casa esa noche, Elena pensó en la transformación que había experimentado en los últimos meses. El dolor de la humillación seguía ahí, pero ahora había algo más fuerte: determinación. Ricardo estaba sentado en el sofá cuando llegó, revisando papeles con expresión tensa. ¿Cómo estuvo tu clase?, preguntó distraídamente. Productiva, respondió Elena, y por primera vez en mucho tiempo no estaba mintiendo. El estudio de Ricardo permanecía cerrado cuando él no estaba, una regla tácita que Elena siempre había respetado. Hasta ahora, aquella tarde de viernes, Ricardo había salido apresuradamente hacia el aeropuerto. Reunión de emergencia en Ciudad de México. Posibles inversionistas para Vista Hermosa. Elena esperó hasta confirmar que su vuelo había despegado antes de entrar al estudio. No se trataba de un impulso, sino del siguiente paso en su plan cuidadosamente elaborado. Durante semanas, había observado a Ricardo guardar documentos en una caja fuerte detrás del librero, una que creía que Elena desconocía. La combinación no fue difícil de averiguar: la fecha de fundación de su empresa, números que Ricardo usaba para todo. Lo que encontró dentro confirmó sus sospechas y reveló algo mucho peor. «Dios mío», murmuró mientras revisaba los documentos. «No solo está quebrado, está cometiendo fraude». Los papeles detallaban transferencias a cuentas en Panamá, falsificación de informes para inversores y un plan para declarar la bancarrota de la empresa mientras protegía sus activos personales. Elena fotografió meticulosamente cada documento, asegurándose de dejarlo todo exactamente como lo había encontrado. Luego llamó a Gabriela. «Tenías razón», dijo Gabriela después de revisar las evidencias en el apartamento. «Seguro que habían alquilado para reunirse. Ricardo está preparándose para un fraude a gran escala. Sus acreedores y empleados lo perderán todo mientras él escapa con millones», añadió Elena. «¿Qué piensas hacer? ¿Denunciarlo?». Elena negó con la cabeza. «Tengo otra idea. Necesito comprar la empresa antes de que la destruya por completo». «¿Comprarla? Elena, no tienes ese tipo de capital. Tú tienes contactos en el sector financiero. Yo tengo información privilegiada y un plan viable para rescatar lo que queda de valor en la compañía». La expresión de Gabriela cambió de escepticismo a interés profesional. Continúa. Durante las siguientes semanas, mientras el imperio de Ricardo se desmoronaba visiblemente, Elena trabajaba en silencio. Por días era la esposa preocupada, escuchando las frustraciones de Ricardo, ofreciendo consuelo sin consejos que sabía que rechazaría. Por noches, era una estratega implacable, diseñando la estructura de Nueva Visión Enterprises, la empresa fantasma que utilizaría para adquirir los restos del negocio de Ricardo. Una mañana de domingo, Ricardo entró a la cocina con aspecto demacrado. Elena preparaba el desayuno como cada fin de semana. «Tenemos que hablar», dijo él sirviéndose una taza de café con manos temblorosas. Elena se sentó frente a él, manteniendo una expresión de preocupación cuidadosamente calibrada. «¿Qué ocurre?» «Es la empresa. Tenemos problemas financieros serios». «¿Qué tan serios?», preguntó, como si no hubiera estado monitoreando cada centavo durante meses. Ricardo pasó una mano por su cabello despeinado. «Vamos a tener que declarar bancarrota». Vista Hermosa se vino abajo y arrastró todo lo demás con él. «Ricardo, por Dios, ¿cómo pasó esto?». El mercado, los permisos, los contratistas, todo salió mal. Su mirada evitaba la de Elena. «Pero no te preocupes, nos he protegido. Nuestra casa, nuestros ahorros. ¿Y los empleados, los inversores?». Elena dejó que un toque de genuina indignación se filtrara en su voz. «Hice lo que pude», respondió defensivamente. «Los negocios son así, Elena. A veces se gana, a veces se pierde. ¿Qué va a pasar ahora? Hay un posible comprador interesado en los activos de la empresa. Una firma nueva, Nueva Visión o algo así. Su representante se reunió conmigo ayer». Elena mantuvo su rostro neutro, aunque su corazón se aceleró. «¿Y qué ofrecen?». «Centavos por peso, pero es mejor que nada». Ricardo tomó su mano. «Superaremos esto, te lo prometo. Empezaré de nuevo. Siempre estaré a tu lado», respondió Elena, apretando su mano y sosteniendo su mirada. Esa tarde, mientras Ricardo dormía exhausto,
Elena llamó a Carlos Fuentes desde su teléfono secreto. «Señor Fuentes, gracias por atender mi llamada. Soy Elena Valverde». «Señora Sánchez, qué sorpresa. Prefiero usar mi apellido de soltera para este asunto». Hizo una pausa. «Tengo una propuesta de negocios que podría interesarle. La escucho. Se trata de la empresa de mi esposo, o lo que queda de ella. Estoy al tanto de la situación. Una lástima. No tiene por qué serlo, no completamente. Con la gestión adecuada hay valor que rescatar». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Me está diciendo que usted...?» «Sí, señor Fuentes. Nueva Visión Enterprises es mi iniciativa, junto con socios que prefieren mantenerse anónimos por ahora». Otro silencio, seguido de una risa suave. «Siempre supe que había subestimado su capacidad, señora Valverde. Me gustaría escuchar más sobre su plan». 2 días después, mientras Ricardo anunciaba a sus empleados la inminente quiebra de la empresa, Elena firmaba los documentos que aseguraban el financiamiento de Grupo Azteca para su adquisición. «¿Estás segura de esto?», preguntó Gabriela, mientras revisaban los contratos finales en su apartamento seguro. Elena miró por la ventana, hacia el edificio donde estaba la oficina de Ricardo, visible a lo lejos. «Nunca he estado más segura de nada en mi vida». «¿Y después? ¿Qué sigue para ti, Ricardo?». Elena sonrió enigmáticamente. «Eso dependerá enteramente de él, de cómo reaccione cuando descubra dónde pertenezco realmente». «¿Quieres que te acompañe mañana?», preguntó Gabriela mientras repasaban los documentos finales en la oficina provisional de Nueva Visión Enterprises. «La cara de Ricardo cuando te vea entrar será histórica». Elena organizó meticulosamente los papeles en su portafolio. «No solo quiero que me acompañes, necesito que lideres la reunión al principio». «¿Por qué?». «Es tu momento de triunfo, porque Ricardo debe creer hasta el último momento que está negociando con extraños». Elena cerró el portafolio con un clic decisivo. El elemento sorpresa es crucial. La noche anterior a la firma, Elena preparó la cena favorita de Ricardo, filete con chimichurri y papas al romero. Él apenas tocó la comida, distraído y tenso. «Mañana termina todo», dijo finalmente, sirviéndose otra copa de vino. «El abogado dice que la oferta de Nueva Visión es lo mejor que podemos esperar. ¿Sabes algo sobre esta empresa?», preguntó Elena con genuina curiosidad sobre lo que Ricardo creía saber. «Casi nada. Aparecieron de la nada hace un mes, probablemente oportunistas buscando gangas en el mercado». Ricardo suspiró. «Lo que me duele es el proyecto Vista Hermosa. Podría haber sido grandioso. Aún podría serlo con la gestión adecuada», sugirió Elena. Ricardo soltó una risa amarga. «Siempre tan optimista, Elena». Levantó su copa. «Por los nuevos comienzos». Elena chocó su copa con la de él. «Por encontrar nuestro verdadero lugar». A la mañana siguiente, Ricardo salió temprano para reunirse con su abogado. Elena esperó 30 minutos antes de dirigirse al lugar acordado para la firma, una sala de conferencias neutral en un bufete jurídico del centro. «Todo está listo», confirmó Gabriela cuando Elena llegó. «Carlos Fuentes estará aquí a las 11, justo a tiempo para el gran final». Elena asintió sintiendo una extraña calma. «¿Cómo me veo?». Gabriela la miró de arriba abajo, admirando el traje sastre azul marino que Elena había elegido cuidadosamente. Como una jefa, Ricardo llegó puntual, acompañado de su abogado y su contador. Su expresión era una mezcla de derrota y alivio al ver a Gabriela, a quien reconoció vagamente como amiga de Elena. «Buenos días», saludó Gabriela profesionalmente. «Soy Gabriela Torres, representante legal de Nueva Visión Enterprises». La reunión comenzó con las formalidades habituales. Ricardo parecía distante mientras su abogado revisaba los términos del acuerdo. Las cifras eran modestas pero justas, suficientes para pagar a los acreedores principales y evitar demandas, pero no para salvar la reputación o el ego de Ricardo. «Antes de proceder con la firma», dijo Gabriela cuando terminaron la revisión, «quisiera presentarles a la directora ejecutiva y principal accionista de Nueva Visión Enterprises». La puerta se abrió y Elena entró con paso firme. El color abandonó el rostro de Ricardo. «¿Elena? ¿Qué haces aquí?». «Estoy aquí para firmar los papeles, Ricardo», respondió ella con voz clara y mirada directa. «Como propietaria mayoritaria de Nueva Visión, estoy adquiriendo tu empresa». Ricardo miró a su abogado, luego a Gabriela y finalmente otra vez a Elena, como si esperara que alguien revelara que todo era una broma cruel. «Esto es absurdo», murmuró finalmente. «No puedes».
¿De dónde sacarías el dinero? ¿Cómo podrías siquiera entender el negocio? ¿Las finanzas? ¿El mercado inmobiliario? Elena sonrió levemente. He entendido todo eso desde mucho antes de conocerte, Ricardo, solo que decidiste no verlo. Ricardo se levantó bruscamente. No firmaré esto. La reunión terminó. Siéntate, ordenó Gabriela con dureza. Antes de tomar esa decisión deberías ver estos documentos. Deslizó una carpeta hacia Ricardo. Dentro estaban copias de los documentos que Elena había encontrado en su caja fuerte. Evidencia de malversación, fraude a inversionistas y ocultamiento de activos. ¿Me espiaste? La voz de Ricardo temblaba entre la ira y el miedo. ¿Entraste a mi oficina? ¿A mi caja fuerte? Como siempre me dijiste, Ricardo, mi trabajo era administrar la oficina, respondió Elena con calma. Solo hacía mi trabajo muy exhaustivamente. El abogado de Ricardo revisó los documentos con expresión sombría. Señor Sánchez, le recomiendo que procedamos con la venta. Estos documentos sugieren irregularidades que podrían tener serias consecuencias legales. La puerta se abrió nuevamente y Carlos Fuentes entró impecable en su traje gris oscuro. Disculpen la tardanza, dijo asintiendo hacia Elena. El tráfico estaba imposible. Ricardo lo miró con incredulidad. ¿Tú también estás en esto, Carlos? Estoy apoyando una inversión sólida y una líder capaz, respondió Fuentes, tomando asiento junto a Elena, algo que debía hacer desde el principio. Durante la siguiente hora, Ricardo observó en silencio cómo su imperio cambiaba de manos. Cada firma lo despojaba no solo de su empresa, sino de la ilusión de superioridad que había mantenido durante años. Cuando terminaron, Ricardo se levantó lentamente, mirando a Elena como si la viera por primera vez. ¿Por qué?, preguntó simplemente. ¿Recuerdas la cena con Grupo Azteca? Elena sostuvo su mirada. Dijiste que yo pertenecía a la cocina, pero siempre pertenecí a la sala de juntas, Ricardo. La diferencia es que ahora todos lo saben. Ricardo tomó su maletín y se dirigió hacia la puerta. Se detuvo un momento como si quisiera decir algo más, pero finalmente salió sin mirar atrás. «Felicidades, señora Valverde», dijo Carlos Fuentes, estrechando la mano de Elena. «Tiene usted mucho trabajo por delante». «Más de lo que imagina», respondió Elena. «Pero por primera vez en años es exactamente el trabajo que quiero hacer». Esa noche, Elena regresó a la oficina que ahora le pertenecía. Recorrió los pasillos silenciosos, entrando finalmente al despacho que había sido de Ricardo. Se sentó en la silla ejecutiva y abrió la carpeta con los planos de Vista Hermosa. «Empecemos de nuevo», murmuró para sí misma, mientras comenzaba a trazar las modificaciones que convertirían el fallido proyecto en una realidad viable. La sala de juntas se sumió en un silencio tenso, mientras Elena ocupaba por primera vez el asiento principal. A su derecha, Gabriela organizaba documentos con precisión militar. Alrededor de la mesa, los rostros de los ejecutivos que habían sobrevivido a la transición reflejaban una mezcla de curiosidad y escepticismo. «Buenos días a todos», comenzó Elena con voz firme. «Sé que tienen preguntas sobre el futuro de la empresa. Vamos a responderlas todas. Pero primero quiero dejar algo claro. Valverde Desarrollos no es la continuación de lo que existía antes. Es un nuevo comienzo». Un murmullo recorrió la mesa. El nombre de la empresa ya no llevaba el apellido Sánchez. «¿Valverde?», preguntó Ramírez, el director financiero que había trabajado con Ricardo durante años. «¿Volverá el señor Sánchez en algún momento?» «No», respondió Elena categóricamente, «y mi apellido es Valverde. Siempre lo ha sido profesionalmente, aunque no todos lo supieran». La reunión avanzó con Elena presentando su visión para la empresa. Las miradas escépticas fueron transformándose gradualmente en expresiones de interés, especialmente cuando detalló las modificaciones al proyecto Vista Hermosa. «Reduciremos la escala un 30%, enfocaremos en sostenibilidad para reducir costos operativos y reorientaremos hacia el mercado de profesionales jóvenes en lugar de lujo extremo», explicó mientras mostraba los nuevos planos. Carlos Fuentes y Grupo Azteca ya han confirmado su reinversión bajo este modelo. «Es ambicioso», comentó Ramírez estudiando las proyecciones, «pero realista, no como las proyecciones anteriores», completó Elena. «Exactamente. Esta empresa ahora se basa en números reales, no en fantasías». 3 horas después, cuando la sala quedó vacía, Gabriela se acercó a Elena. «Impresionante, ¿los tienes en el bolsillo?» «Todavía no»,
respondió Elena, pero lo estarán cuando vean resultados, especialmente Ramírez. Él sabía que los números de Ricardo no cuadraban, pero nunca dijo nada. Hablando de Ricardo, ¿has sabido algo de él? Elena negó con la cabeza. Nada desde la firma. No ha vuelto a casa en 3 días. Esa noche, al regresar a la casa que compartía con Ricardo, Elena encontró luces encendidas. Entró cautelosamente para encontrarlo empacando en el dormitorio. «Pensé que ya te habrías ido», dijo ella desde la puerta. Ricardo no levantó la mirada. Estaba resolviendo algunos asuntos. «Me voy esta noche». «¿A dónde?» «¿Importa?» Su voz sonaba hueca. «Lejos de aquí, lejos de esto». Elena observó al hombre que una vez le había parecido tan poderoso, ahora reducido y derrotado. Esperaba sentir satisfacción, pero lo que experimentaba era más complejo. No tenía que terminar así, Ricardo. Él finalmente la miró. ¿Cómo esperabas que terminara? ¿Creíste que te aplaudiría por robarme mi empresa? Era nuestra empresa, y no la robé, la salvé de tu negligencia y tu fraude. Elena mantuvo su voz nivelada. Podrías haberte salvado también si hubieras visto mi valor desde el principio. Ricardo cerró la maleta con un golpe seco. Siempre te valoré, Elena, como mi esposa. Ese fue tu error. Me valoraste por lo que querías que fuera, no por quien soy realmente. Ricardo tomó su maleta y se dirigió hacia la puerta. Se detuvo junto a Elena sin mirarla. Disfruta tu triunfo. Espero que valga lo que costó. Lo vale, respondió ella con certeza. Cada centavo. Cuando la puerta se cerró tras él, Elena permaneció inmóvil por un largo momento. Luego caminó hasta el estudio que había sido de Ricardo, se sirvió un whisky del licor que él guardaba para celebraciones y brindó silenciosamente por la mujer que había sido, la que era ahora y la que estaba construyendo. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Elena trabajaba incansablemente, reconstruyendo relaciones con proveedores, renegociando con bancos y rediseñando procesos internos. Las noches eran largas en la oficina, pero por primera vez en años sentía que cada hora tenía propósito. Una tarde, mientras revisaba contratos en la sala de juntas, tocaron a la puerta. Era Carlos Fuentes. «Señora Valverde, espero no interrumpir. Para usted siempre hay tiempo, don Carlos. Su inversión lo garantiza». Elena sonrió indicándole que tomara asiento. «Vine a felicitarla personalmente. Los cambios que ha implementado en solo un mes son impresionantes». «Gracias, pero apenas estamos empezando». Carlos asintió. «Me preguntaba, aquella noche en la cena, cuando su esposo hizo aquel comentario desafortunado, ¿ya planeaba todo esto?» Elena consideró la pregunta. «No, en ese momento solo sentí humillación y rabia. El plan vino después, cuando vi que la empresa se desmoronaba». «¿Y ahora? ¿Siente que ha obtenido justicia?» Elena miró por la ventana hacia el horizonte de Monterrey. «No se trata de justicia, don Carlos. Se trata de estar donde pertenezco». Más tarde, al atardecer, Elena recorrió la oficina vacía. Se detuvo en la pequeña cocina donde tantas veces había preparado café para Ricardo y sus socios sin que nadie notara su presencia. Observó la cafetera, sonrió ligeramente y se preparó un café. Regresó a la sala de juntas con la taza humeante, se sentó en la cabecera de la mesa y abrió nuevamente los planos de Vista Hermosa. La luz del atardecer iluminaba el espacio mientras Elena trabajaba en silencio, finalmente en su lugar. 6 meses después. «Los números del trimestre superaron nuestras expectativas», informó Ramírez, ahora completamente leal a Elena. «La primera fase de Vista Hermosa está vendida al 80% antes de terminar la construcción». Elena asintió mientras revisaba los informes en su tableta. La sala de juntas, remodelada con su estilo sobrio pero elegante, albergaba a un equipo directivo renovado. La mitad eran mujeres competentes que ella había reclutado personalmente. «Excelente trabajo, equipo, especialmente considerando de dónde partimos». Elena cerró la carpeta digital. «¿Alguna noticia sobre los permisos para la segunda fase?» «Llegaron esta mañana», respondió Lucía Méndez, la nueva directora de operaciones. «Sin retrasos esta vez». «Perfecto». Elena dio por terminada la reunión y los ejecutivos comenzaron a salir. Gabriela, ahora oficialmente directora legal de Valverde Desarrollos, se quedó atrás. «Tienes visita», dijo con expresión enigmática. «Doña Mercedes está esperando en la recepción». Elena alzó una ceja. «¿La madre de Ricardo?»
No la he visto desde la noche en que anunciaste que cambiabas el nombre de la empresa, completó Gabriela. ¿Quieres que le diga que estás ocupada? No. Elena se levantó alisando su falda. Hazla pasar. Doña Mercedes entró con la dignidad altiva que siempre la caracterizaba, aunque Elena notó que había envejecido en estos meses. Elena, saludó escuetamente. Doña Mercedes, qué sorpresa. ¿Puedo ofrecerle algo? No vine a socializar. La mujer mayor observó la oficina con mirada crítica. Vine porque Ricardo finalmente me contó toda la historia. ¿Qué historia sería esa?, preguntó Elena manteniendo un tono neutro. ¿Cómo manipulaste todo para quedarte con su empresa? Doña Mercedes la miró directamente. Siempre supe que eras ambiciosa, pero nunca imaginé cuánto. Elena respiró profundamente. Le contó Ricardo sobre los documentos falsos, sobre cómo desvió fondos a cuentas personales, sobre cómo planeaba declarar bancarrota mientras se quedaba con el dinero de los inversionistas. Doña Mercedes palideció ligeramente. Exageras. Tengo copias de todo si desea verlo. Un silencio tenso se instaló entre ambas mujeres. ¿Lo has visto?, preguntó finalmente doña Mercedes, con voz más suave. No desde que se fue de casa. Supe que está en Acapulco, con una chica 20 años menor. Doña Mercedes sacudió la cabeza con disgusto. Siempre ha sido su patrón. Cuando las cosas se complican, huye. Elena no pudo evitar una pequeña sonrisa. Eso incluye nuestro matrimonio. Especialmente eso. La mujer mayor la miró con nueva consideración. Ricardo nunca valoró lo que tenía en casa. Otro silencio, menos tenso esta vez. La empresa está prosperando, dijo doña Mercedes, mirando por la ventana hacia la ciudad. Todo el mundo habla de la transformación. Trabajamos duro. Tú trabajas duro, siempre lo hiciste. La mujer se volvió hacia ella, incluso cuando mi hijo te relegaba a tareas insignificantes. Elena no respondió, sorprendida por esta admisión. No apruebo tus métodos, continuó doña Mercedes, pero debo reconocer los resultados. Gracias, creo. La mujer mayor tomó su bolso, preparándose para salir. Mi nieto pregunta por ti. Mateo, el corazón de Elena se aceleró. No sabía que estaba con ustedes. Ricardo lo dejó conmigo cuando se fue a Acapulco. Dice que un niño de 7 años complicaría su nueva vida. Elena apretó los puños bajo el escritorio. Me gustaría verlo. Él también quiere verte. Doña Mercedes la miró evaluadoramente. Podríamos almorzar el domingo, los tres. Me encantaría. En la puerta, doña Mercedes se detuvo. Una última cosa. Ricardo firmó los papeles del divorcio ayer. Los envió a tu abogado. Gracias por decírmelo. Cuando doña Mercedes se marchó, Gabriela entró con una sonrisa incrédula. Acabo de ver salir a la bruja del oeste dándote las gracias. El mundo está lleno de sorpresas, respondió Elena, sintiendo un peso levantarse de sus hombros. Esa tarde, Elena recibió una invitación inesperada. La cena anual de la industria inmobiliaria, el mismo evento donde Ricardo la había humillado un año atrás. Esta vez, el sobre estaba dirigido a Elena Valverde, CEO. Al salir de la oficina, Elena pasó por la cocina para dejar su taza de café. Se detuvo un momento, recordando las palabras de Ricardo aquella noche. Tú perteneces a la cocina. Con una sonrisa tranquila, se preparó otro café. Regresó a su oficina y siguió trabajando hasta que el sol se puso sobre Monterrey, iluminando los planos del proyecto que había rescatado de la ruina junto con su propia vida. Su teléfono sonó. Un mensaje de Gabriela con la confirmación de su cita para almorzar el domingo con Mateo. Junto a él, la notificación de su abogado sobre los papeles del divorcio, listos para ser firmados. Elena miró por la ventana hacia el horizonte de la ciudad, donde ahora era una fuerza a tener en cuenta. Mi lugar, murmuró con satisfacción, volviendo a sus documentos, exactamente donde siempre debía estar.